Bueno, vamos a hablar ahora con Fede Comesaña, nuestro experto en materia económica, a propósito de lo que fueron los anuncios del gobierno. Fede, ¿cómo andás? Bienvenido, buen mediodía. ¿Cómo están? Buen mediodía para ambos. Bueno, la primera pregunta es, estas medidas de alguna forma contemplan lo que habían solicitado los socios de la coalición, ¿contempla también lo que se venía hablando en cuanto a los sectores más vulnerables? Bueno, sí, claramente recoge el planteo y la preocupación no solo de la oposición, sino también de varios socios de la coalición y también de la sociedad civil de compensar de alguna manera la caída en el poder de compra, no ya a los trabajadores asalariados, sino a la población más vulnerable que no tiene los recursos, digamos, o no está inscripto en las políticas más generales de empleo o puedan verse favorecidos por los replanteamientos de la negociación colectiva tal como había establecido el gobierno en sus medidas anteriores. Eh, eh, estas medidas se esperaban, de hecho el presidente las había anunciado que se estaban preparando en Semana Santa, con lo cual, bueno, no es ninguna sorpresa y no es ninguna sorpresa tampoco el foco donde se ponen estas medidas, en particular es aquellas dirigidas a fortalecer los instrumentos de asistencia social que claramente logran compensar y con creces lo que ha sido el aumento de los precios en el último tiempo. ¿Cómo estás, Federico? Te habla Natalia. Quería saber si estas medidas anunciadas por el ministro de Desarrollo Social, Martín Lemán, mueven la aguja en lo que es el sector más vulnerable, la población más pobre. Sí, hay que entender las medidas en el contexto en el cual se dan y con el objetivo que tienen. A ver, son medidas que están pensadas para impactar sobre el poder de compra de estos sectores, para compensar la caída del poder de compra que habían tenido los instrumentos aún vigentes y reforzados durante la pandemia de asistencia social, pero no más que eso. Esto es, Uruguay tiene una ingeniería de asistencia y de sostén a nivel social muy fuerte, pero focalizado sobre todo en determinada población que tiene las capacidades para permanecer y reinsertarse una vez que sucede un episodio crítico en el mercado laboral. Tenemos un seguro de desempleo muy fuerte en términos internacionales, pero lo que no tenemos son herramientas de asistencia social para los sectores más vulnerables que sean realmente de un tamaño considerable. De hecho, cuando vemos las distintas herramientas, lo que es las asignaciones familiares, estamos hablando de 1.500 pesos por mes. Cuando vemos lo que es el bono crianza, estamos hablando de unos 2.000 pesos por mes, que ahora se refuerza en 1.500. No son ingresos que a una familia les puedan realmente llevar a un nivel de vida digno. Esto es, son herramientas para ayudar a paliar una situación de emergencia crítica, lo que hay hoy. Y bueno, en ese sentido se refuerzan esas herramientas, pero desde el punto de vista de totalmente asistencialista. No hay, y eso es algo que este gobierno no es únicamente, digamos, este gobierno el que lo hace, pero sí no hay una planificación, no hay una estrategia de atacar la pobreza crítica o la pobreza más estructural que hay en el país y que, bueno, que por ahí no se soluciona con planes específicos de asignaciones. Entonces, para atacar esta emergencia puntual, esta caída del poder de compra, sí estas medidas son adecuadas o por lo menos alcanzan a cubrir la caída del poder de compra en los últimos tiempos, no así teniendo en cuenta el fenómeno integral de la pobreza y bueno, y las medidas que se necesitan más de largo aliento y más de carácter interdisciplinario para tener un plan realmente de combate a esta problemática. Bien,
Fede, tratá de explicarnos por qué el gobierno va por un descuento de IVA personalizado y no en el general de la población, como por ejemplo también se había pedido en aquella minuta que el Poder Ejecutivo había enviado al gobierno con el apoyo además unánime de todos los partidos políticos. O sea, también del Partido Nacional, ¿no? Que es el partido del gobierno. Sí, en un contexto en el cual el gobierno tiene, y el Estado uruguayo tiene recursos limitados para atacar problemáticas como por ejemplo el encarecimiento, pensar en herramientas tributarias para eso es complicado, porque implica un mayor déficit fiscal para reducir, en este caso, la inflación. Las medidas de IVA personalizado permiten que esta reducción, digamos, o este sacrificio fiscal se vea concentrado realmente en los hogares más vulnerables. Entonces, si se van a utilizar recursos públicos, que esos recursos públicos estén focalizados en los sectores específicos donde se quiere priorizar y no en la población en general, que en el caso del IVA, bueno, tiene otras herramientas o es otra la situación en la que están para afrontar esta realidad. Entonces, principalmente teniendo un escenario como el que se plantea el gobierno y se plantean muchos analistas, en el cual la inflación o en los niveles actuales es un fenómeno transitorio y que progresivamente de cara al próximo año va a ir normalizándose y pensando en principios de 2024 podría llegar a entrar al rango meta objetivo. Entonces, como herramientas de política más de carácter social y no permanente, bueno, el IVA personalizado es una solución, aunque todavía no sabemos muy bien, bueno, cuáles van a ser esos niveles y cuáles serían los productos que entrarían en esa canasta que estaría cubierto por la aplicación Tu App, en la cual el gobierno ahora anunció estaría en condiciones de recibir las prestaciones sociales los beneficiarios. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Fede. Por favor, Bueno, que pasen bien. muchísimas gracias, Federico. Momento de ir al Frente Amplio porque allí está nuestra compañera Rosario Lema y ya comenzó la conferencia